Amigos del Búho, bienvenidos otra vez en este día 28 de julio, fiestas patrias, aunque para muchos no tiene un carácter festivo, pero lo real es que el país tiene que seguir andando y esa es una de las razones por las que algunos piensan que no ha sido muy dinámico o no ha sido muy animoso el mensaje que esta mañana ha dado el presidente de la República, Martín Vizcarra, último mensaje de su mandato presidencial y que vamos a analizar ahora. Me acompañan en esta mesa virtual Anthony Medina, él es politólogo, docente universitario, y Enrique Zavala, periodista arequipeño, a quienes doy la bienvenida. Les agradezco su disposición y les voy a preguntar de entradita también qué hubieran querido que dijera el presidente Martín Vizcarra en esta hora difícil. Se ha dirigido muy poco a las regiones, prácticamente no ha nombrado ninguna, y es a donde se ha trasladado el epicentro de la pandemia. Claro, el mensaje no tenía que ser exclusivamente de la crisis sanitaria que vivimos, pero sí es lo que en este momento está angustiando a la gente. Muchos creen que debió ser el centro del mensaje y debió tener algo más concreto para darle esperanza a la gente de regiones como Arequipa, especialmente que están siendo muy golpeadas por este tema. Bueno, a ver, comencemos con Anthony, bienvenido. A ver, muy buenas Cuéntanos. tardes. Bueno, sí, efectivamente, como tú señalas, yo creo que hubiera sido muy importante un mensaje destinado a las regiones, pero yo creo que lo fundamental que requiere la gente, que hubiera sido muy importante que se hubiese mencionado, es el tema de la forma en cómo se van a proveer los bonos, ¿no? Sobre todo el tema del bono universal. En diversas entrevistas, incluso algunas en las que hemos podido conversar, Mabel, yo he dicho siempre que la focalización como fuente de la política de bonificaciones ha fracasado. Y ha fracasado por dos razones. Uno, porque nos seguimos basando en paradigmas anticuados de estadística. Seguimos calculando la pobreza desde un punto de vista estrictamente monetario y eso hace que las personas que podrían ser destinatarios de los bonos y que los necesitan mucho más, no lo reciben. No lo reciben. Vizcarra ha dicho que se ha entregado bonos a 8 millones de familias. Eh, yo no sé de dónde sale esa cifra, ciertamente. O sea, tendría que transparentarla, ¿no? O sea, ver cómo es que se gastó ese dinero, cómo es que se repartieron los bonos. Yo he tratado de conversar con toda la gente que he podido precisamente sobre este tema. eh, y me dicen, mira, o sea, yo no conozco a nadie que haya recibido algún tipo de bono, ¿no? Efectivamente, por supuesto, estos bonos se supone que están destinados a llegar siempre a la gente más pobre, ¿no? Pero también, digamos, se han visto informes o comentarios de gente de sindicatos, de barrios populares, entrevistas que han salido en los medios en donde han dicho, oye, o sea, mira, en este pueblo no hay agua potable, no tenemos servicios básicos y sin embargo nosotros no calificamos para el bono. Entonces, al final, la focalización está tan focalizada, valga la redundancia, que al final no hay criterios claros para saber quién recibe bono y quién no recibe bono, ¿no? Yo creo de que eso se hubiera podido paliar en lugar de eso simplemente con un bono universal. O sea, todo peruano con DNI que reciba un bono por un periodo determinado y eso hubiese generado muchísimos más incentivos para que la gente no salga, ¿no? Yo creo de que, o sea, digamos, ya no estamos como en los 90 cuando decíamos que no había plata. Ahora hay plata, sobra plata, tenemos reservas internacionales que precisamente servían para esto y no se usaron. Entonces, estamos en un problema, ¿no? Yo creo que eh, ahora más bien se han planteado nuevos bonos, se habla de familias y no se habla de personas. Yo creo que a estas alturas es un error hablar de familias, porque, bueno, o sea, ¿cuál es el criterio que utilizas para medir quién es, quién no es una familia, ¿no? Igualmente también, o sea, se dice, eh, se va a dar un bono de 200 soles para niños que hayan quedado huérfanos de padres que fallecieron de COVID-19.
bueno, pero si tiene subregistro de fallecimientos, entonces lo que van a hacer es que van a ver un montón de niños reclamando su bono y van a decir, no, un momento, usted no me puede demostrar que sus padres murieron de COVID-19. Y como solo es para la gente que murió de COVID-19, entonces para ustedes no es, ¿no? Entonces, en tanto sigamos con esa visión que viene, por supuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas, que personalmente me parece negativa, vamos a seguir en este error, ¿no? Y personalmente yo creo que ya a un año de salir del gobierno, ya, digamos, no creo que al presidente ya le interese mucho enmendar ese error, ¿no? Bueno, muy bien, te has centrado básicamente en el tema económico. Enrique, bienvenido al Búho. ¿Qué nos dices tú? ¿Cuál es tu primer análisis en relación a este mensaje esperado por algunos? Realmente también en ese espíritu que tenemos un poco de fomentar el paternalismo, ¿no? Como si el presidente Vizcarra en un mensaje pudiera cambiar la situación. Claro que no, pero pudo haber, según muchos, sido más empático de repente con la gente que está sufriendo en este momento. ¿Qué piensas tú? La Mabel, bueno, yo creo que el mensaje deja muchísimas dudas y existen dudas que tienen que ver sobre todo no con lo que se dice, sino cómo ejecutarlo. El asunto, como lo había señalado Anthony, es que, bueno, dar un bono de orfandad me parece algo realmente interesante. Lo que no sé es cómo lo va a implementar, como él lo decía. Pero más allá de ese asunto, que creo que de alguna manera llena algunas expectativas, a mí lo que más me preocupa es que los asuntos se manejan por un tema básicamente de soluciones estructurales. Y los grandes problemas que tenemos son estructurales. Y de lo que no habló el presidente definitivamente ha sido de descentralización. A mí me parece un gravísimo error no haber hablado de descentralización e insultar a las provincias con unos anuncios increíbles. Yo no puedo entender realmente cómo es que el presidente se atreve a anunciar que haya 30.000 millones para la etapa 3 y 4 del Metro de Lima, 30.000 millones. No han terminado la etapa 2 del Metro, donde se ha invertido 20.000 millones de soles. Y en el caso de Arequipa, se le niega hasta inclusive la subvención a los pasajes urbanos. Aquí se está cobrando el doble de lo que se cobraba antes y el gobierno no habla de eso. Habla de que el transporte debe ser solucionado, que es un tema universal y básico, y habla de la ATU, habla solamente de la Autoridad del Transporte de Lima y Callao. A mí me parece realmente gravísimo el asunto de haberlo obviado. Además hay una cosa esencial y básica. Él se está yendo. Este era su último discurso ante el Congreso de la República, donde daba un recuento de cosas. Pero él ha sido un gobernador regional, ha sido un presidente regional. Y él se olvidó de las cosas importantes de la descentralización. Mencionó los 5 ejes al inicio del discurso. El quinto, el último, era el de descentralización, pero no ha hecho realmente nada por el tema de descentralización. Si nosotros queremos mejorar el país, tenemos que hablar de descentralización, pero de descentralización de verdad, no la descentralización que hemos tenido. Tal vez lo más parecido a la descentralización que debió darse sea lo que se está viviendo ahora en salud. Debió darse un acompañamiento no al gobierno regional de Arequipa, sino a todos los gobiernos regionales. No tirarles los hospitales, no tirarles un poco de dinero, sino también darles asistencia técnica, facilitar las cosas para las adquisiciones, hacer que las cosas funcionen mejor. Yo sigo creyendo que el gran problema del país sigue siendo el excesivo centralismo y que la solución al gobierno del país, que es tan grande y tan diverso, es precisamente una descentralización, pero no como la que estamos llevando. Yo estoy hablando de descentralización real, de federalismo, una discusión que está ausente, donde
realmente podamos responder a emergencias como esta. No se trata de Cáceres Lica falló el gobernador tal, el gobernador cual, sino se trata de decir básicamente que fallan personas, pero que es necesario hacer que la centralización se dé en mayor escala para que cuando afrontemos una emergencia por desastre natural, por una pandemia, tengamos la capacidad de respuesta y no estar pidiendo auxilio al gobierno central como papá, ya no puedo hacer más, por favor ayúdame, ¿no es cierto? Ese no es el concepto. Creo que descentralización fue el tema ausente completamente del mensaje presidencial. Así es. Bueno, y como tú dices, esperábamos del presidente Vizcarra, siendo una persona de provincia, de Moquegua, que ha sido presidente regional en su momento, así se llamaba el cargo, y que ha sufrido seguramente esa centralización, como la sufrimos todos los ciudadanos, ¿no? Pero recién hablaba con aparentemente va a ser candidato presidencial también el arequipeño Jorge Nieto Montesinos, ex ministro, y decía respecto a las voces que, por ejemplo, ahora han dicho que la salud debe volver a ser centralizada porque esta pandemia ha demostrado que los gobiernos regionales no están en capacidad de afrontar una emergencia como esta, por ejemplo, entre otras cosas, los hospitales en todo el país están inconclusos, los que se estaban construyendo y en fin. Pero él decía, bueno, yo podría aceptar esa sugerencia en el caso que Lima y el Callao lo hubieran hecho perfectamente, hubieran controlado su sistema sanitario o no hubieran tenido gente muriendo en las puertas de los hospitales o no se hubieran disparado los casos. Y lo real es que en Lima y Callao también se han disparado los casos, han ocurrido escenas muy parecidas a las que hemos visto en el Hospital Honero Delgado, etcétera, ¿no? Entonces, no tratando de quitar responsabilidad a los gobernadores o los gerentes de salud que la tienen, ¿no? Pero hay muchas cosas que no controlan también. Entonces, yo les preguntaría, esta coyuntura que vivimos, va a haber elecciones el próximo año. Debería discutirse efectivamente estos temas de los grandes temas que atraviesan, ¿no?, al país y a su historia y a sus problemas. Uno de ellos es la centralización o la ansiada y no concretada descentralización. Como dice bien Quique, creo que ha llegado el momento de revisar el tema que ha sido ignorado por los últimos gobiernos, que la han llevado de mala gana, ¿no? Y por lo tanto pasa lo que está pasando. ¿Qué hacer con ese tema? ¿Por dónde partimos? ¿Cómo hacemos los provincianos, que así nos llaman, ¿no es cierto?, para meter esto en la agenda del debate electoral, en la agenda del nuevo gobierno? Porque además nos van a decir, bueno, ¿qué han hecho en 18 años de gobiernos regionales? Nada, todo mal, como si el gobierno nacional hubiera hecho todo bien, ¿no es cierto? O sea, volvemos al mismo tema. ¿Qué podemos hacer desde las regiones con ese tema, aprovechando la coyuntura electoral? ¿Qué piensan, Anthony? A ver, en política siempre hay un problema que es doble, que es el cual enfrenta todo lo político, cualquier político, ¿no? Que es la tensión existente entre los problemas de largo plazo y la coyuntura de corto plazo. Cuando un presidente se levanta, bueno, hay presidentes pues que se levantan, no sé, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y se van a dormir a medianoche, bueno, tienen un lapso, digamos, en el cual están atendiendo diversos problemas, ¿no? Y tienen gente que les maneja la agenda y todo, ¿no? Entonces te dicen, no, ya, a las 9 tienes reunión con tal, a las 10 tienes reunión con tal, a las 11 reunión con tal y así, ¿no? Ya, entonces se asume que la gente que le maneja la agenda al presidente y la gente con la cual trabaja el presidente se estructura en torno a una agenda que responde a resolver los problemas del corto plazo, las coyunturas, si hay protestas, si hay reclamos, si
se incendió un colegio, si hay una huelga de trabajadores o lo que fuera, y el presidente está atendiendo eso. Pero al mismo tiempo hay políticas de largo plazo que el presidente debe atender. Y el problema que ocurre, digamos, especialmente cuando no tienes partidos políticos fuertes, es que la coyuntura te absorbe completamente. Y el presidente del Consejo de Ministros se convierte en una especie de bomberos que están todo el día apagando incendios de coyuntura y no tienen tiempo para atender los problemas de largo plazo, ¿no? La descentralización está mal hecha. Y está mal hecha no por culpa de las regiones, sino de la forma en cómo el gobierno inició el proceso de descentralización. No olvidemos que la ley de bases de la descentralización viene desde el año 2002 y fue precisamente por presión de las regiones, que en el gobierno pues, de Toledo se creó un Consejo Nacional de Descentralización al mando de Lucho Taí, si no me equivoco, que tuvo rango ministerial y que dirigió el proceso, ¿no? Luego se redujo al tamaño de una secretaría que dependía directamente de la PCM, ¿no? Pero por cuestiones políticas y administrativas X que ocurrieron en ese tiempo, no fue sino hasta el año 2009, 2007, en que se propone la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Fíjate, una ley orgánica del Poder Ejecutivo debería ser lo primero que tú debes tener antes de iniciar un proceso de descentralización. O sea, la descentralización debió haberse adaptado a la ley orgánica del Poder Ejecutivo y no al revés. Luego, por presión americana, por presión principalmente de los Estados Unidos durante la firma del TLC, tuvimos la creación de Servir, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para crear un servicio civil de carrera en el cual pues la gente pudiese entrar y tener una carrera técnica dentro de las regiones, ¿no? En donde pues a los funcionarios municipales, regionales, se les pagaran muy bien y que tuviesen incentivos para que los mejores cuadros salieran de Lima y fueran a las regiones. Porque ese era el espíritu de la norma. La idea era, ¿por qué siempre los mejores cuadros de las regiones que egresan de las universidades, que egresan de los institutos técnicos, sienten que la mejora la van a tener yendo a Lima? Ah, bueno, porque en Lima están los mejores servicios, porque en Lima están las mejores instituciones públicas, porque en general los espacios donde pagan mejor, ministerios... Los incentivos, claro, están en Lima. Todos los incentivos están para que te vayas a Lima. Entonces, la idea con la descentralización era crear incentivos para que la gente diga, no, en lugar de ir a Lima o en lugar de quedarme en Lima, mejor vamos a Ica, vamos a Moquegua, vamos a Arequipa. Mira, acá están convocando un puesto digamos, en donde se paga tanto. Entonces, pero eso no ocurre, ¿no? O sea, al contrario, o sea, más bien, tú conversas con funcionarios públicos y dicen, no, estoy viendo de repente para irme a tal ministerio, irme a tal sitio, porque Lima económicamente, a pesar de la diferencia en el costo de vida, porque ciertamente el costo de vida en regiones es más barato, pero al mismo tiempo también los salarios son mucho más bajos. Entonces, ¿qué cosa me parecería a mí fundamental? En este momento, a pesar de que la Secretaría de Descentralización, la Secretaría de Gestión Pública y la Asociación del Servicio Civil son órganos que están conexos a la PCM, en efectos prácticos trabajan por cuerdas separadas y cada uno tiene su propia dinámica. Y no, lo que debería hacer la PCM es juntar Servicio Civil, Secretaría de Descentralización y Secretaría de Gestión Pública de la PCM en un solo organismo para darle un lineamiento común. O sea, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, es un poco como cuando, no sé, tú quieres colocar agua, luz y desagüe en una urbanización, digamos, que recién se está construyendo, ¿no? Entonces, tú quieres poner el poste de luz, cavas el hueco, colocas el poste de luz. Luego quieres colocar el tubo de agua, vuelves a cavar en el mismo hueco que hiciste, colocas el tubo de agua, vuelves a echarle tierra y luego falta el tubo, no sé, de internet y vuelves a desenterrar y vuelves a hacer todo el proceso en lugar de cavar una sola vez el hueco y colocar pues la infraestructura que se necesita, ¿no? O sea, entonces, en tanto y en cuanto el Estado peruano no funcione como un sistema de eficiencia colectiva, tú vas a tener esfuerzos que van a ser quizás interesantes, quizás buenos, pero que poco a poco se van a anular entre sí, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema, no solamente de la descentralización, sino es el gran problema de casi cualquier cosa que haga el Estado, ¿no? O sea, claro. Y por eso es un problema de gestión pública. Hablamos de gestión. Bueno, eso es gestión. Así es. Bueno, Quique, ¿tú qué piensas? Desde en Arequipa dirán, ustedes no tienen autoridad moral para pedir más descentralización porque realmente ningún gobierno regional ha
ha demostrado hasta ahora, desde el 2002, ¿no es cierto?, alguna solvencia realmente para administrar, por muy justos que sean nuestros reclamos. ¿Qué dirías tú? Yo quiero hacer ahí dos reflexiones. Una, en la primera parte de la pregunta inicial que tú hiciste cuando hiciste referencia al exministro de Defensa, Nieto Montesinos. Yo creo que él tiene la razón, pero no tenemos que ir a compararnos con Lima. Yo creo que Cáceres Lica no hizo mal cuando en su conferencia de prensa comparó a ESalud con el Ministerio de Salud. El asunto resulta realmente simple de entender. ESalud tiene una cantidad de dinero, tiene una cantidad de profesionales, paga mejores sueldos y está mejor equipado. Sin embargo, ahí se producen 6 de cada 10 muertes. Y resulta que Salud no ha podido atender a la población de asegurados y es el Hospital Honorio Delgado, es la parte que le corresponde a la región quien ha empezado a atender asegurados. Cuando gente del CIS ha ido al Seguro Social, le han cerrado las puertas. ¿Conoces algún caso de una persona que no sea asegurada, que esté siendo atendida en el hospital COVID, o sea, el hospital Carlos Alberto Seguín Carlos Escobedo? Alberto Seguí. No. Yo no conozco ninguno. La realidad es que no lo hay, no se ha atendido a nadie. Entonces, la gestión del gobierno nacional, hasta en los temas médicos en Arequipa, no han sido los adecuados. Además, hay una cosa que no debe pasar por agua tibia. Cuando llega el presidente de la República, llega con la nueva ministra de Salud, que había sido la presidenta del comando COVID. Sale y da una conferencia en Cerro Juli. Y empieza la ministra de Salud diciendo, quiero felicitar al Comando COVID de Arequipa. Desde que se formó ha sido el que mejor se ha desempeñado. Ha sido el que me ha mantenido informada día a día. Todos los días me decía todo lo que pasaba desde que se formó hasta ahora. Bueno, eso significa que el gobierno nacional sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en Arequipa, no lo ignoraba. Sabía la emergencia, sabía los problemas que teníamos y no hizo absolutamente nada por ayudarnos, hasta que las cosas rebasaron todo completamente. Así es que no nos pueden decir que, recentralizar va a ayudar. Que alguien, bueno, ahora entremos a la segunda parte, que alguien desde Lima diga que hay que recentralizar, bueno, involucraría que tiene una mentalidad completamente cerrada. Es como que se metieran a robar a mi casa y rompen la chapa y entran por la puerta principal y la solución es tapiar la puerta. Y entonces a partir de ahora todos entramos por la ventana. Ese asunto no funciona de esa manera. Y yo quiero hablar de descentralización real y no de desconcentración. Yo no estoy hablando de que en el aspecto político, en la discusión política, empecemos a conversar sobre cómo hacer una compensación entre Lima, que tiene más ventajas, y las provincias que no la tienen, entre Lima y Arequipa. Lo que yo creo que se debe discutir es un cambio total de concepto. Cuando hablamos de federalismo, es decir, el extremo mayor de la descentralización, estamos hablando de un cambio total de conceptos. El concepto de ahora es las provincias producen, ¿no? Porque en Lima no hay minas, ¿no es cierto? Pero el 50% de los impuestos que pagan las minas se van para el gobierno central. Todo lo que se recauda en provincia se va para el gobierno central. El gobierno central recauda absolutamente todo y luego reparte las propinas. Para ti esto, porque yo pienso que eso es lo que debes tener y tú esto y tú el otro. Cuando hablamos de federalismo, el concepto cambia total y completamente. Cada Estado federal le dice al gobierno central, ¿y tú para qué necesitas el dinero? Porque ahora lo recaudamos nosotros. Y el gobierno lo necesita básicamente para administración de la moneda, para defensa nacional, para relaciones internacionales y seguridad interna.
para de contar. Y las cosas se invierten. Y las regiones dicen, bueno, toma esto, úsalo tú, nosotros vamos a empezar a administrar lo nuestro. Y tenemos un ejemplo. Todos los países que han alcanzado mayor desarrollo son países federales. Pero esto no se quiere discutir. Lo curioso del caso, y ahí Mabel, es algo que nosotros deberíamos machacar, ¿no? Es que esa discusión puede darse en el Congreso muy rápidamente, o sea, meterse a la agenda muy rápidamente, porque de los 136 congresistas, 106 son de provincias, ¿no es cierto? Solo 30 son de Lima. Allí se puede agendar cosas, se puede discutir sobre descentralización, se pueden aprobar cosas de descentralización. Y reitero, el gran problema nuestro es el centralismo. Los limeños no tienen ni la menor idea de lo que ocurre realmente en Arequipa, de lo que pasa en Huánuco, de la problemática de Puno, de lo que ocurre en Madre de Dios, ¿no? La cosa es tan grave, discúlpame, y aquí termino, que el presidente termina su discurso, creo yo, no haciendo una invocación democrática, sino desviando un poco el tema, porque si nos ponemos a discutir un nuevo pacto nacional, saliéndonos del acuerdo nacional, pues él dice, ya no me van a mirar a mí tanto. Pero el asunto viene aquí. Dice, vamos a hablar sobre el sistema de unificación de la salud, la calidad educativa, el crecimiento económico sostenible, la continuidad de la reforma política y de la administración de justicia y la lucha contra la pobreza. Y dice, es una agenda ambiciosa. ¿Y la descentralización no era el quinto punto de los ejes centrales de su gobierno? Bueno, se olvidó de la descentralización. Y eso es lo que pasa. Yo no sé si has conversado con Ramiro de Valdivia sobre el tema de descentralización. Él decía, cuando yo llegué a Lima como magistrado, todos los días me paraba frente al espejo y decía, pollo, llave. Era una figura que él usaba para decir, no quería olvidarme que no soy de Lima, sino de Arequipa. Él a lo que más le temía era a la limenización de los provincianos. Bueno, que ocurre mucho, ¿no? Y hablando de los congresistas, esto que tú señalas que podría ser fácil porque son 106 congresistas de regiones, lo real es que de esos 106 congresistas, por lo menos la mitad, después de su mandato, se quedan a vivir en Lima, porque es posible, ¿no? Y entonces eligen quedarse a vivir en Lima. De los congresistas por Arequipa que hemos tenido en los últimos 20 años, si nos ponemos a analizar, ha ocurrido eso, ¿no? Y eso seguramente ocurre en todas las regiones porque hay un desequilibrio, pues un desequilibrio muy difícil de compensar. Prueba de eso es que en esta pandemia, por ejemplo, solo en este aspecto, para mencionarlo, hay un desfase tremendo en las cifras que maneja el MINSA respecto al número de contagios y de fallecidos en las regiones respecto a las que maneja cada gerencia regional, que eso ya se ha dicho, la ministra de Salud ha dicho que van a estudiarlo, pero por ahora en Arequipa tenemos más de 30.000 contagiados, pero según la sala situacional del MINSA, tenemos 11.000 y pico, ¿no? Entonces, eso solo demuestra la absoluta desconexión de Lima, como tú bien lo mencionas, respecto a las regiones. Otra, hoy día el presidente Vizcarra dijo también que de 100 camas UCI que teníamos al inicio de la pandemia, ahora ya hay 1.500. Y un periodista de Convoca decía, ¿de dónde saca esa cifra el presidente Martín Vizcarra si nosotros le estamos preguntando al Ministerio de Salud cuántas camas hay y dónde están? Y el Ministerio de Salud le responde que realmente no tiene esa información. Porque no saben cuántas hay en cada región, no tienen idea, entonces no tienen cómo decirle, hay 3 en Tumbes, 10 en Huánuco, 80 en Arequipa, no lo saben.
Entonces, realmente es terrible y se ha puesto de manifiesto en el manejo de la pandemia, precisamente como tú lo mencionas, ¿no? En Arequipa, Arequipa, como otras regiones, ha desbordado todo, ha sido colapsado su sistema de salud. Y da la impresión ahora, y todas las informaciones que salen son en ese sentido, que ha venido el gobierno central, ¿no es cierto? Que es en el gobierno nacional, pero que en los hechos es un gobierno central, a solucionar el problema. Y la señora Molinelli y la señora Tomás son como las salvadoras del sistema porque están haciendo esto y lo otro, y no es tan así, porque desde antes que ellas vinieran, ya la gestión de salud estaba en manos del comando y dentro y del ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, que es el que traía los hospitales temporales, que ha traído las UCIs, que ha hecho instalar ese sábado, ha hecho trasladar pacientes. Entonces ya lo estaban manejando antes de ese supuesto parteaguas que ha sido la venida del presidente Vizcarra y luego la decisión de asumir la gestión de la salud en la región. Entonces, toda esta introducción es para preguntarles, bueno, qué tanto ha tocado el tema de la pandemia el presidente Martín Vizcarra y qué va a pasar con la pandemia en los próximos meses? Meses que además entramos a una campaña electoral donde todo el mundo va a decir, yo tengo la solución, debió hacerse esto, debió no hacerse esto, y realmente, a ver, ¿quién está conduciendo el tema de la salud en Arequipa, en Arequipa principalmente y en otras regiones? Cabe esperar a partir de ahora, ¿no es cierto?, una mejora como se está vendiendo el asunto o no, y debería ser tema de debate electoral o no, y qué podemos esperar de estos anuncios del presidente que dice que va a invertir 20.000 millones, algo histórico en la salud, lo va a hacer desde el nivel central, cómo van a quedar los gobiernos regionales, en fin, ahora que supuestamente ha asumido la competencia, por lo menos en Arequipa, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, ¿qué piensan de todo esto? Centrándonos un poco en lo urgente, ¿no? Que muchos han extrañado en el mensaje presidencial, hablar concretamente de la pandemia, de lo que está pasando ahorita, de cuánta gente hay en este momento, tal vez esperando una cama UCI, no lo sé. ¿Qué nos dicen? Anthony. A ver, esto es un problema por una razón. Primero, que cuando empezamos la cuarentena era poco lo que sabíamos sobre este nuevo coronavirus, ¿no? Es decir, digamos, o sea, a pesar de que se sabía que el coronavirus era digamos, era como una especie de pariente del antiguo síndrome SARS, lo cierto es de que si bien es una enfermedad que empieza siendo respiratoria, no es necesariamente, no es una enfermedad propiamente respiratoria, o sea, es una enfermedad que afecta a diversos órganos, incluso genera trombosis y tiene un montón de síntomas que lo diferencian con la gripe, ¿no? Porque al principio se decía que esta enfermedad era una gripe, digamos, un poco más grave, ¿no? Pero se le entendió así. Entonces, por supuesto, los conspiracionistas o los negacionistas del coronavirus dijeron, bueno, o sea, salgamos a infectarnos, ¿no? Para desarrollar anticuerpos y luego estaremos bien, ¿no? Por eso fue de que en Estados Unidos y en Suecia se optó por esta estrategia de la inmunidad de rebaño. Lo que se descubrió después es que los anticuerpos que genera el coronavirus duran poco tiempo. Al parecer duran entre 100 y 120 días y eso es problemático, porque la idea de la inmunidad de rebaño es que tú tengas a tanta gente contagiada que tú ya no puedas seguir contagiando a la gente, pero al mismo tiempo se asume que los anticuerpos deben durar tanto tiempo dentro de tu sangre que a largo plazo el virus vaya desapareciendo poco a poco, ¿no? Que es como, por ejemplo, lo que ocurre con las gripes estacionales. Y la evidencia está mostrando, que la gente que se puede volver a infectar es precisamente porque los anticuerpos que desarrollan un inicio luego
lo va perdiendo, ¿no? Por eso es tan importante el estudio que se está haciendo en Loreto sobre seroprevalencia. Es decir, se calcula que el 71% de la población loretana ya está infectada con coronavirus, ¿no? Y que se habría logrado la inmunidad de rebaño a un costo humano terrible, y que se asumiría de que dentro de esa perspectiva no podrían volver a infectarse. Bueno, ¿y qué pasa si se vuelven a infectar? O sea, ¿qué pasa si la gente que se había recuperado en un principio vuelve a infectarse tal y como lo habían dicho? Entonces tenemos un problema bien complicado. Tenemos un problema bien complicado porque vamos a tener que aplicar nuevas cuarentenas y nuevas medidas restrictivas, al menos hasta que se descubra una cura o una vacuna. No, ya es cierto, o sea, ya se habla de la vacuna rusa, de la vacuna de Oxford, de la vacuna china, bueno, muy bien, pero a ver, ¿cuántas vacunas pueden fabricarse en un año? ¿Cuántos países van a pelear por esa vacuna? O sea, ahora vas a tener a todos los países del mundo peleando por lograr una suficiente producción de vacunas. Y no es tan fácil como que produces la vacuna a gran escala y la colocas en tubos y la distribuyes por todas partes. Yo no sé cuántas vacunas pudieran llegar a producirse en un año, no sé, 100 millones, 200 millones. Bueno, somos más de 7.000 millones de personas. O sea, ¿van a alcanzar vacunas para todo el mundo? Probablemente no. Entonces, eh, ¿cómo se van a distribuir las vacunas? ¿Cuál va a ser el criterio para distribuir la vacuna? Eso es algo de lo que no se habla. Yo asumo que en el Ministerio de Salud y en el gobierno lo deben estar discutiendo internamente, pero eso es algo que debe preocuparnos, porque en función a la expectativa, porque la gente está pensando ya, sale la vacuna y todos nos curamos y a salir a la calle y todo eso se arregló. Y yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro. O sea, el Perú es el país quizás por proporción de gente más afectado por el coronavirus en el mundo. eh, y ahí sí tenemos un problema bien grave, ¿no? Va a depender muchísimo de la diplomacia peruana el poder conseguir la mayor cantidad digamos, de vacunas, si es que se pueden importar, o si es que, no sé, lograr algún tipo de transferencia tecnológica para que puedan fabricarse vacunas aquí, ¿no? Que es algo que requeriría una enorme inversión. Pero nuevamente, o sea, pareciera que como bien ha señalado Enrique, el problema no es la plata, ¿no? O sea, digamos, tenemos 30.000 millones para el metro de Lima, tenemos no sé cuántos millones para hacer obras faraónicas en todo el país, que bueno, se ha hablado de las obras, no mucho del contenido, pero parece que plata hay, ¿no? Entonces, si hay plata, entonces deberíamos pensar en más bien cuál va a ser el contenido de lo que de lo que se va a hacer con esa plata, cuál va a ser la política que va a guiar el uso de esa plata, y eso es algo que no sabemos. Enrique. Bueno, mira, yo veo lo siguiente. Quisiera remontarme a los inicios de la pandemia. No los inicios, a los inicios, a la parte de crítica de la pandemia en Italia. La Organización Mundial de la Salud dijo, un ratito, alguien se muere, lo metes en una bolsa, lo cremas y se acabó. Hasta que un grupo de médicos, de científicos italianos dijeron, un ratito, así no es la cosa. Así es que nosotros empezamos a hacer autopsias. Agarraron, abrieron a las personas y dijeron, oye, no se están muriendo de neumonía. Aquí esto está generando inflamaciones en distintos órganos, hay problemas de coagulación sanguínea, ¿no? Se están formando trombos, la gente está muriendo de eso, y empieza a darse todo un proceso que reenfoca lo que estaba pasando. Nosotros y el gobierno nacional, y cuando digo nosotros me refiero a los periodistas, estamos muy enfocados en cuántos han muerto. No son 15.000, son 30.000, no, 45.000. Bueno, esto no es quien da más. Y eso no cambia el asunto. Cuando el enfoque debería darse por otro lado. Dime, ¿cuántas autopsias se han realizado en Arequipa? ¿Sabemos de qué está muriendo la gente? Yo creo que no sabemos de qué está muriendo la gente en este momento. Sí sabemos que tenían COVID. He hablado con algunos médicos y me dicen, sí, pero hay siempre que diferenciar que hay gente que muere por COVID y otra gente que muere con COVID. Por lo tanto, creo que es extremadamente urgente aquí
que el nuevo presidente del Comité COVID de Arequipa, Gustavo Rondón Fudinaga, articule las cosas y le pida, por ejemplo, a la Universidad Nacional de San Agustín, que tiene ingentes cantidades de dinero, centenares de millones de dinero para investigación, que empiece a investigar, que se hagan autopsias, sepamos qué es lo que está pasando. El otro asunto es que ya en Europa, precisamente científicos italianos, han dicho que el COVID que provocó tanta muerte, el coronavirus que provocó tanta muerte, al inicio ya no es el mismo. Ha mutado y gracias a Dios ha mutado para bien. Ellos, en los estudios que están realizando precisamente científicos italianos, ven que ya el, el virus no baja a los pulmones, se queda en las vías respiratorias altas y una prueba de ello es que ahorita las unidades de cuidados intensivos de los hospitales italianos no están congestionadas. Las cosas han mejorado e incluso piensan que la pandemia podría acabar antes de que se saquen al mercado las vacunas. Pero más allá de ese asunto, que son temas científicos, creo que el gran papel ahora está en el comando COVID y está con Gustavo Rondón. Porque lo que hemos sufrido es una carencia total de liderazgo. Elmer Cáceres Lica no es un líder que convoque, que organice, que haga. Su liderazgo es total y completamente diferente, individualista, excluyente. Es un gran problema. Lastimosamente, el alcalde no ha tenido la talla o no ha dado la talla para poder reemplazar el liderazgo que debía tener el gobernador regional. Y está lejísimos, pues, de poder haber hecho un papel como el que hizo Juan Manuel Guillén en el terremoto de 2001. No tiene esas cualidades, no tiene estas características. Ante esa ausencia, lo que se necesita aquí no es reactividad o buenas intenciones. Lo que hemos tenido en Arequipa es que un grupo de empresarios dicen, ¿qué es lo que les falta? Nos falta equipos de protección personal para la gente que trabaja en los hospitales. Comprémoslos. Bueno, la verdad es que sí teníamos los equipos de protección, solo que estaban almacenados y no se repartían, ¿verdad? Lo que se necesita aquí es una persona que empiece a ordenar y que diga, el plan que tenemos para combatir el coronavirus es este. Necesitamos que los empresarios apoyen con esto, que los municipios distritales chequeen los mercados, que el municipio provincial se encargue de que el transporte sea muy seguro en Que no términos de contagio. sean temas de salud, dices Quique, porque supuestamente ahora el comando, digamos, va a tener que ver con esos otros temas, pero ya no con temas estrictamente de salud, y no sé dónde está la frontera entre uno y otro, porque el gobierno nacional, en teoría, mediante un decreto de urgencia, ha asumido el manejo de la pandemia en Arequipa. Entonces, yo tampoco me queda muy claro cuál es el papel del comando. Mira, el asunto, cuando yo he leído el decreto de urgencia no da un golpe de Estado, que es como lo siguen interpretando desde Lima. El asunto es que todavía en estos momentos el gobierno regional sigue controlando algunas cosas. Él sigue nombrando al presidente del comando COVID, él sigue controlando los hospitales. El asunto es que en realidad se ha dado, como se había establecido, un acompañamiento. O sea, es increíble. Pero en el momento en que se emite el decreto de urgencia, en la parte considerativa, se establece los criterios constitucionales a los que se puede llegar, y es intervenir mediante asistencia técnica, acompañamiento y movilización de recursos. Aquí no es que Molinel y Tomás han asumido la conducción y mandan en Arequipa en el tema sanitario. Eso es realmente una falacia. Aquí el asunto es, como lo dice el propio decreto de urgencia, dentro del marco constitucional peruano, intervenir mediante asistencia técnica, acompañamiento y movilización de recursos. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, creo que no se puede, y lo decía yo
unos días atrás, en algunas intervenciones que he tenido, que no podemos sacar del juego a Cáceres Lica. Lo que tenemos que tener es generar un liderazgo. Y yo no veo otra persona que pueda asumir un liderazgo de coordinación que Gustavo Rondón, que además conoce realmente qué es la región de salud, quiénes son las personas más capaces dentro del Ministerio de Salud, en Arequipa me refiero, cuáles son las deficiencias del sistema, pero también conoce de política y también sabe tender puentes. Y el liderazgo que suele ejercer Gustavo Rondón es un liderazgo de repartir pelotas. Y es que creo que él es el que tiene que asumir un reto bastante mayor al del simple cargo eh, como lo manejó de alguna manera Gratelli. Gratelli hacía informes, según dice la ministra de Salud, pero de eso no Claro, se trata de claro. organizar, de coordinar. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco mucho, Anthony y Enrique, esta conversación. Vamos a cerrar con esta reflexión que ha hecho Enrique de que realmente ante el panorama que hay, hace falta un liderazgo y más allá de los críticos y los antecedentes que pudiera tener Gustavo Rondón, pues es lo que tenemos y nos toca apoyar. Muchas veces se, se equipara o se hace la equivalencia que el papel del periodismo es fiscalizar, criticar, claro que sí, pero hay momentos en que realmente también su papel es construir, su papel es dar esperanzas y viabilizar. Y pensamos que alguien tiene que tener la autoridad y hacer algo, y en este caso podría ser efectivamente Gustavo Rondón. Ojalá desde acá le deseamos el mayor de los éxitos, porque ese se traducirá en vidas salvadas. Entonces, eso es lo que todos tenemos que propender. Muchas gracias por haber dedicado este tiempo en este feriado y esperamos tenerlos muy pronto en nuevas emisiones de El Búho TV. Que tengan buenas tardes. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Mabel. Muy bien. Ok. Bueno, amigos, nosotros hemos estado también poniendo durante la transmisión una encuesta. No sé si tenemos los resultados sobre la opinión que tienen del mensaje presidencial. Ya. Muy bien. Un 60% considera que el mensaje ha sido bueno y un 40% considera que el mensaje ha sido malo. Bueno, esto se contrapone contra lo que la mayoría de analistas en la televisión limeña ha dicho. Prácticamente la mayoría ha tachado el mensaje de malo o muy malo, pero la gente cree que es bueno, en un 60% de nuestros oyentes por lo menos. Así que está muy bien estos debates, está muy bien criticar y decir que algo no está bien, ¿no? Que no está muy bien y en épocas de emergencia como esta es el insulto, la agresión, porque ya no tiene sentido, ya no tiene sentido. O sea, el presidente de la República es el que tenemos, nos guste o no nos guste. El gobernador regional es el que tenemos. El presidente del comando COVID es el que tenemos. O sea, podríamos distraer tiempo, recursos ahora en sacar gente del cargo, hacer que en fin, les resten competencias. Creo que no, hay que sumar. Entonces, esta intervención del gobierno nacional en otro momento, a los que somos descentralistas de lo que acabamos de decir, nos hubiera caído muy mal. O sea, aquí, ¿qué van a venir a enseñarnos si es que en Lima no pueden manejar sus muertos, ¿no?
pero el momento, la emergencia, amerita bienvenida. Si es una intervención, bienvenida, porque realmente el gobierno regional no estaba haciendo nada, pero no es el 100% de su responsabilidad. El gobierno nacional tenía responsabilidad antes y también lo tenemos la sociedad civil, desde que no participamos o desde que no hemos acatado, pudiendo hacerlo muchos, las normas. En fin, es una responsabilidad compartida desde lo más alto hasta lo más bajo. Y ahora los juicios, las evaluaciones, como muchos han dicho, se van a hacer, no es que no se van a hacer. Si hay responsabilidades administrativas y penales, se tienen que establecer. Pero por favor, ahora, en este momento, hay que salvar vidas. Y eso es lo que todos tienen que hacer, deponiendo sus simpatías, antipatías y sus objetivos políticos, que en esta situación lamentablemente tienen protagonismo en cada declaración, en cada pedido, en cada, en fin, acto que hay un fin político detrás, así que por favor debemos desde la sociedad ver también eso con ojo crítico y sumar ahora en la emergencia. Luego vienen todos los juicios. Bueno, ha sido un gusto compartir estos momentos con todos ustedes, nuestros seguidores. Les agradezco. Vamos a retomar estas entrevistas y de lunes a viernes, como lo estuvimos haciendo hasta hace poco. La emergencia nos afecta a todos, tenemos problemas de conectividad también que estamos superando. Vamos a relanzar nuestro programa de entrevistas, aunque ya no sean en cuarentena. Muy pronto los vamos a tener informados. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.